en los rincones más altos de la tierra, donde el aire es tan delgado como una antigua esperanza y el viento canta canciones que solo recuerdan las piedras, se extienden los interminables pastizales del altiplano. Aquí, entre el cielo y la tierra, el tiempo fluye despacio, como el aliento de las montañas dormidas, y las estrellas cuelgan tan bajo que parece que se pueden tocar con la mano extendida. Cuando el sol se oculta tras los afilados picos de las cordilleras, dejando al mundo en los abrazos del crepúsculo, el altiplano se transforma. La prisa del día desaparece y solo queda lo eterno. El susurro de la hierba bajo los pies, el lejano mugido del ganado y el vasto cielo, cubierto de polvo de diamante de constelaciones. En este silencio, que no oprime, sino que abraza, nacen las conversaciones más íntimas entre el ser humano y lo divino. Los pastores aquí son personas especiales, conocen el lenguaje del viento, entienden el humor de las nubes y leen destinos en los patrones que el escarcha dibuja en la hierba. Sus días comienzan con el amanecer y terminan con el último rayo de sol, pero las noches pertenecen a las estrellas. Los viejos pastores cuentan que cada estrella recuerda el nombre de todos los que alguna vez pastaron en estas montañas, y que las más brillantes son las almas de aquellos que vivieron con un corazón puro. En uno de esos pueblos perdidos, donde las casas se adhieren a las laderas como nidos de golondrinas y la torre de la iglesia se alza hacia el cielo como una oración de piedra, vivía un niño cuya alma estaba sintonizada en una frecuencia que solo escuchan los elegidos. Diego vivía en una casa de ladrillos de barro, construida por las manos de su abuelo hace muchos años. Era un niño de 12 años, con cabello negro como la noche en la montaña y ojos del color del cielo de la mañana, que había perdido a sus padres cuando solo tenía 7. Una tormenta que bajó de las montañas los arrastró al río junto con el puente que intentaban cruzar. Desde entonces, su abuelo Emilio se convirtió en su todo. El abuelo había sido pastor, como su padre y el padre de su padre. Sus manos estaban endurecidas por cuerdas y bastones, su espalda encorvada por los vientos, pero su corazón era suave como la lana de oveja. Le enseñó a Diego todo lo que un pastor debe saber: cómo leer las huellas, dónde encontrar agua, cómo calmar un animal asustado. Pero había una peculiaridad en el niño que inquietaba al anciano. Cada noche, cuando las ovejas se acomodaban para pasar la noche y el abuelo se dormía junto al fuego, Diego no podía dormir. Se sentaba sobre una alta piedra, levantaba la cabeza hacia el cielo y comenzaba a hablar con las estrellas, suavemente, como si hablara con los amigos más cercanos. Les contaba sobre el día que había pasado, sobre lo que lo inquietaba, sobre los sueños que había tenido por la noche. Los aldeanos que accidentalmente sorprendían al niño en esta actividad movían la cabeza. «Chico raro», susurraban a las espaldas del abuelo. «No de este mundo». Algunas mujeres se persignaban al pasar junto a la casa donde vivía el niño que hablaba con el cielo. El abuelo defendía a su nieto, pero en su interior se preocupaba. La gente no ama lo que no entiende. Las noches en las montañas eran un momento especial para Diego. Después de que el abuelo se dormía, envuelto en un viejo poncho, junto a las brasas humeantes del fuego, el niño se levantaba en silencio y se dirigía a su piedra favorita. Era una gran roca plana, como si alguien la hubiera colocado allí precisamente para sentarse y mirar hacia la inmensidad del cielo. Diego conocía cada estrella por su nombre. La más brillante en la constelación de la Cruz la había llamado María, en honor a su madre. 3 estrellas alineadas eran para él los 3 reyes, y una pequeña estrella titilante en el horizonte era simplemente Lulú. Así la llamaba, porque le recordaba la canción que su madre cantaba al acostarlo. «¿Cómo estás, María?», susurraba en la oscuridad.
Hoy un lobo se acercó al rebaño, pero lo ahuyenté. Y recuerdas como decía mamá, que tú nos proteges. Les contaba a las estrellas sobre todo, sobre cómo un corderito se había lastimado la pierna, sobre la nueva hierba que había encontrado en la ladera lejana, sobre la añoranza por sus padres, que a veces le apretaba el corazón tan fuerte que dificultaba respirar. Pero el momento más importante era cuando juntaba las manos y decía: Señor, sé que estás ahí, detrás de todas estas estrellas. Mamá decía que escuchas cada oración. No pido mucho, solo ayúdame a ser un buen pastor, como el abuelo, y cuida de todos nosotros. En esos momentos, las estrellas parecían brillar más, y el viento se apagaba, como si todo el mundo escuchara las palabras del niño. Esa mañana, el cielo pendía bajo, pesado por las nubes de tormenta que se habían acumulado sobre las montañas como una bandada de cóndores negros. El viento soplaba con tanta fuerza que las ovejas se agrupaban unas contra otras, balando inquietas. El abuelo Emilio fruncía el ceño al mirar el horizonte. Conocía esos lugares desde hacía 70 años y sentía la llegada de la tormenta en todos sus huesos. Diego, reúne al rebaño cerca de las rocas, gritó, luchando contra el viento. Esta noche será mala. El niño se apresuró a obedecer, tratando de reunir a los animales asustados en un lugar más seguro. Pero el viento se hacía cada vez más fuerte, y las ovejas se dispersaban en todas direcciones, dominadas por el pánico. Cuando las primeras gotas de lluvia cayeron al suelo, el abuelo entendió que estaban demasiado tarde. La nube estalló en un torrente, el relámpago desgarró el cielo y el trueno resonó entre las rocas. En este caos, el rebaño se dispersó por toda la ladera montañosa. Diego intentaba desesperadamente reunirlos, pero era como intentar atrapar hojas al viento. Por la mañana, cuando la tormenta amainó, solo contaron la mitad del rebaño. 32 ovejas, su único patrimonio, se habían esfumado en las montañas. El abuelo se sentó en una piedra, abrazándose la cabeza con las manos. «Eso es todo lo que teníamos, niño», decía con voz temblorosa. «Sin el rebaño, no sobreviviremos el invierno. ¿Qué haremos ahora?». En la aldea, la noticia se propagó rápidamente. Para el mediodía, todos ya conocían la pérdida. Algunos vinieron a ayudar en la búsqueda, pero después de 2 días de infructuosos intentos, incluso los más valientes se dieron por vencidos. «Las ovejas se han ido lejos», decían. «En estas montañas no se pueden encontrar». Y algunos de malos sabores añadían con burlas: «Bueno, que sus estrellas lo ayuden a encontrar el rebaño. Veamos si responden al extraño niño». Diego escuchaba esas palabras y sentía que algo moría por dentro. Su abuelo ya no comía, solo se sentaba y miraba al vacío. Y el niño, por primera vez en mucho tiempo, no quería hablar con las estrellas. La tercera noche, Diego ya no podía soportar el silencio del abuelo y el peso que oprimía su hogar como una avalancha. Se levantó de la cama y salió al exterior en silencio. La noche estaba clara. El cielo estrellado brillaba con esa penetrante belleza que solo se encuentra en las montañas. Pero el niño no fue a su piedra. Se arrodilló directamente en el patio, en la fría tierra. «Ya no sé qué hacer», susurraba, mirando el abismo estrellado. Las lágrimas que había contenido durante 3 días, finalmente brotaron por sus mejillas. «Todos dicen que soy raro, que hablar con las estrellas no alimenta a nadie. Quizás tengan razón. Quizás solo soy un tonto que ve lo que no existe». El viento traía el olor de la lluvia desde las montañas distantes, pero aquí estaba en silencio. Diego apretó los puños. Su voz se volvió más firme. «Pero sé que estás ahí. Mamá me hablaba de ello todos los días. Decía que cuando estamos muy mal, tú escuchas especialmente bien. Señor,
Si esto es cierto, si realmente existes, ayúdanos. Oró hasta que sus rodillas se adormecieron, hasta que el rocío cubrió su cabello. Y entonces sucedió lo que cambió todo. Las estrellas no se volvieron más brillantes, no brillaron de nuevo. Simplemente, de repente, Diego sintió paz. Una paz profunda y abrumadora que comenzaba en algún lugar del pecho y se extendía por todo el cuerpo. En este silencio, escuchó no una voz, sino más bien una comprensión que acudía directamente al corazón. Levántate, ve al norte, confía en mí. El niño abrió los ojos y miró al cielo. Las estrellas titilaban como de costumbre, pero ahora veía lo que nunca había notado antes. La constelación de la Osa Mayor apuntaba claramente al norte, y la brillante estrella en el horizonte pulsaba como un faro. Voy, susurró Diego, levantándose del suelo. Confío en ti. Y se puso en marcha. Sin despertar al abuelo, solo tomó su bastón y se dirigió hacia donde las estrellas señalaban. Diego caminaba por el sendero montañés, iluminado solo por la luz de las estrellas. Cada uno de sus pasos era un acto de fe, porque la razón le decía que volviera, pero el corazón lo empujaba obstinadamente hacia adelante. El viento frío de la noche atravesaba su viejo suéter, pero el niño no sentía frío. Miraba las estrellas y caminaba hacia donde ellas indicaban. El camino serpenteaba entre rocas, bajaba a los desfiladeros y subía a las crestas. Diego nunca había ido tan lejos al norte. Este rincón de las montañas era salvaje, deshabitado. Allí habitaban pumas y cóndores, y los ancianos decían que a veces se podían encontrar los espíritus de los antiguos incas. Pero no había miedo. Solo había confianza en que cada paso lo acercaba más a su objetivo. Caminó durante 3 horas cuando escuchó un balido familiar. Su corazón se aceleró. Diego se apartó del camino y siguió el sonido. Detrás de una gran roca, en una hondonada natural, protegida del viento, los vio. Primero contó 5 ovejas, luego 10, y luego aún más. Reconocía cada una por las marcas en las orejas que su abuelo había puesto a todos sus animales. Pero eso no era todo. Junto a sus ovejas pastaban animales que no reconocía. Cabras con cascabeles en el cuello, ovejas extranjeras con otras marcas e incluso algunas llamas. Todos ellos masticaban en paz la hierba en este lugar secreto, donde la tierra era más verde y la hierba más abundante que en sus pastizales habituales. Diego se arrodilló justo allí, entre los animales. «Gracias», susurraba, mirando al cielo. «Te agradezco». Las ovejas se acercaban a él como viejos amigos y él las acariciaba, asegurándose de que todas estaban bien. Y cuando los primeros rayos del amanecer tiñeron las montañas de rosa, el niño comprendió que debía llevarlas a casa. Pero primero se puso de pie bajo el cielo matutino y les dijo a las estrellas que aún titilaban en el amanecer: «Ahora sé, con certeza, no son solo luces en la oscuridad, son sus ojos, que nos miran». El abuelo Emilio se despertó con preocupación en el corazón. La cama del nieto estaba vacía y el bastón había desaparecido. El anciano salió corriendo al patio, llamando a Diego, pero solo respondió el silencio. Estaba preparado para correr al pueblo, reunir a la gente para buscarlo, cuando oyó un balido lejano. Al principio, el sonido era apenas audible, pero se hacía cada vez más claro. Y entonces, el abuelo vio lo que hizo que su corazón se detuviera. Por el sendero montañoso bajaba un rebaño, y al frente iba una pequeña figura con un bastón. Emilio se frotó los ojos sin creer lo que veía. Era su nieto, y detrás de él seguía una larga fila de animales, más de los que habían perdido. «¡Abuelo!», gritó Diego, agitando la mano. «¡Los encontré!
Las estrellas me mostraron el camino. El anciano corrió a su encuentro, abrazando al niño con tanta fuerza que éste apenas podía respirar. Las lágrimas de alegría se mezclaban con el rocío matutino en sus mejillas. Juntos llevaron al rebaño al corral, y entonces el abuelo comprendió que algo increíble había sucedido. No solo todas sus ovejas habían regresado sanas y salvas, sino que también se unieron animales extraños. Entre ellos estaban las ovejas de Manuel del valle vecino, las cabras de la viuda Concepción, que un huracán había llevado hace un mes, e incluso jóvenes llamas que se creían perdidas. La noticia del regreso del rebaño se propagó por el pueblo como un incendio forestal. La gente corría para ver, sin creer en sus propios ojos. Manuel lloraba al reconocer sus ovejas. Concepción se persignaba, mirando las cabras que ya había llorado durante un mes. Incluso aquellos que antes se reían de las rarezas de Diego se quedaron en silencio, sin saber qué decir. «¿Cómo las encontraste, niño?», preguntaban algunos. «¿Dónde estaba este lugar?», inquirían otros. Diego respondía con palabras sencillas. «Las estrellas me mostraron el camino. Oré y Dios escuchó». Algunos movían la cabeza con desconfianza, pero los ojos de todos brillaban con asombro. Y el abuelo Emilio miraba a su nieto con nuevos ojos. En ese momento comprendió. Lo que parecía una rareza era un don. El niño realmente podía hablar con el cielo, y el cielo le respondía. Desde ese día, la vida en el pueblo cambió. Diego ya no parecía el niño raro. Ahora su peculiaridad era vista como un don. Cuando los pastores perdían animales, cuando los niños se perdían en las montañas, cuando había que encontrar nuevos pastizales, todos acudían a la casa del abuelo Emilio y pedían: «Deja que el niño hable con las estrellas». Diego nunca se negaba. Cada vez que le pedían ayuda, salía por la noche a su piedra y conversaba largo con el cielo. Y las estrellas respondían, a veces con un sueño visión, a veces con un conocimiento repentino de la dirección, y a veces simplemente con la seguridad de que había que ir en esa dirección y no en otra. El abuelo miraba a su nieto con orgullo. «Pensé que solo eras un niño soñador», le confesó una noche, «y resultaste ser aquel que puede escuchar lo que otros no oyen». Emilio ya no se preocupaba cuando Diego pasaba las noches bajo las estrellas. Por el contrario, sentía paz, sabiendo que su nieto conversaba con aquel que lo ve todo. Los nuevos pastizales que mostraron las estrellas comenzaron a prosperar. Allí, la hierba crecía más jugosa, el agua era más limpia, y los animales producían más leche y lana. Otros pastores empezaron a llevar sus rebaños a pastar cerca de las ovejas de Diego, y todos en el pueblo vivían mejor. Pero lo más importante era otra cosa. Diego comenzó a enseñar a los niños a mirar las estrellas no solo como lejanos puntos de luz, sino como señales de la presencia divina. Cada estrella es un recordatorio de que no estamos solos, les decía. Dios nos habla a través de toda su creación, a través del viento, a través de las montañas, a través de la luz estelar. Y en esas tranquilas noches montañesas, cuando el viento cesaba y el mundo caía en un silencio absoluto, se podía ver no solo una pequeña figura en la piedra, sino varias. Los niños del pueblo se sentaban junto a Diego y aprendían lo que él sabía, que el cielo no calla para aquellos que saben escuchar, y que la fe no son solo palabras, sino la disposición a confiar su vida a las estrellas que nunca engañan. Y desde entonces, en aquel pueblo montañés, sabían: cuando el niño mira hacia las estrellas, el cielo mira hacia la tierra. Gracias por haberse tomado este tiempo con nosotros, escuchando la historia de Diego y sus conversaciones con las estrellas.
Si esta historia tocó su corazón, si les recordó que los milagros suceden a aquellos que no dejan de creer, por favor, apoyen nuestro canal, denle me gusta y suscríbanse para no perderse nuevas historias sobre fe, esperanza y milagros divinos. Estaríamos muy agradecidos si compartieran en los comentarios: ¿hubo alguna vez en su vida cuando la fe los ayudó a encontrar una salida en una situación difícil? O tal vez ustedes también saben ver señales donde otros no las ven. Sus historias nos inspiran a crear nuevos relatos sobre cómo Dios actúa en la vida de las personas comunes. Hasta la próxima en nuevas historias. Que las estrellas iluminen su camino y que la fe nunca abandone sus corazones.